Empezar a grabar, vamos a tener, acá yo les había bajado a usted y les había enviado, porque vamos a leer la guía de actividades tal cual, así como siempre lo hemos hecho, con el ánimo de ir haciendo el paso a paso. ¿Listo? Pum. Veremos que está cargando. Voy a compartir pantalla. Acá está la presentación. Tu pantalla completa. Me dicen, chicos, si ven mi pantalla, por favor. Me quito acá esto y esto. Sí, señor. ¿Sí? ¿Me están viendo? Ok. Acá también tenemos esta abierta. Por acá me están hablando. Bueno, listo. Bueno, muchachos. Entonces, tenemos abierto ya lo que es la actividad 4. Eh, Recordarles, muchachos, que tengan mucho cuidado, y eso sí decirles, primero saludarles y decirles muy buenos días hoy. Qué pena que he estado cambiando, que la teníamos cuadrada para el 19, después pasó algo pues, deben comprender que pues, yo también soy director de curso, entonces, de otros cursos de comunicación, entonces nos ponen reuniones y no miran que uno tiene otras obligaciones a nivel cursos y ahí es donde empieza como el buroló con la universidad, que siempre ha sido una extensa pelea con todos los de arriba, porque uno dice, bueno, si yo tengo algo programado, yo tengo que respetarle a los estudiantes. No, profe, pero lo que pasa es que nosotros tenemos que reunirnos, tienes que darme los informes, porque no se puede, o sea, yo ya tengo, o sea, que hacerlo así. Entonces les digo, bueno, pero entonces pásenme los horarios para yo también reprogramar con los estudiantes y saber cuáles son los días que se pueden y cuáles son los días que no se pueden. Y así, con mucho gusto, pues queda mucho más fácil y no vamos a tener con los estudiantes, tener que atrasarles de pronto alguna reunión que yo tenga con ellos. Esa es la idea. Entonces, bueno, independientemente de eso, pues se logró hoy la reunión. La idea es que hoy avancemos como siempre la hemos avanzado con la actividad, con las tareas. En este caso, la tarea 4, que es la que está en este caso en curso. Recomendarles, por favor, ojo con esas copias. Me encontré en la antigua actividad laboral, la no verbal, con copias de hasta un 100% por Turnitin. O sea, es ya casi que inaudito. Y ya fuera, y pues no voy a decir acá nombres, pero sí fueron varios estudiantes que hicieron en Turnitin una copia de un 100%. O sea, significa, ustedes conocen lo que es el Turnitin, y el Turnitin lo que hace es eh, buscar en redes y buscar en todas las páginas similitudes que tengan, ¿sí? O igualdad de texto que hayan sido copiados de otras redes. Es decir, que a mí me aparece en el Turnitin, cuando yo voy a calificarles sus trabajos, les descargo el trabajo como tal y él me va a dar a mí toda una estadística donde primero me subraya por colores todo lo que ustedes copiaron y el otro punto es que me muestra exactamente de qué página ustedes lo jalaron. Entonces, ya llegar uno al 100%, más chicas, o sea, uno puede, digamos, uno cuando está construyendo un texto, puedes guiarte con otros textos, puedes citar otras cosas y puede haber, por lo general, por ejemplo, en la tesis mía de la especialización, hubo un 8%, ¿sí? Un 8% porque a veces coinciden que pues los nombres, ¿no? Por ejemplo, Universidad Nacional Abierta a Distancia, eso te lo lee como
como si tú lo sacaras de otro lado, y pues Universidad Nacional Abierta a Distancia sale en varios lados, pero son porcentajes pequeños, si me hago entender, cosas pequeñas, pero cuando ya te sale todo un párrafo, te sale toda una cuartilla, copiada y pegada, es ya el colmo, muchachos, tenemos que, listo, si se quieren guiar, parafraseen, cambien las palabras, sí, redacten de una manera diferente, ¿sí? Pero no copien tal cual. Inclusive cuando uno hace las citas, uno puede cambiarlas, uno debe parafrasearlas, ¿no? No necesariamente tiene que, con el ánimo de bajar esos niveles de Turnitin, a los que vayan a presentar tesis, trabajos de grado o proyectos de grado en sus diferentes programas, por así decirlo, ingenierías o psicología, etc., deben poner o tener mucho cuidado con el proceso del Turnitin. Entonces, es más como un llamado de atención. He visto Turnitin y yo lo acepto porque, pues bueno, les comprendo muchas cosas, por hasta el 28, 30 y algo, pero ya cuando pasamos al 40 y pico, que es más o sea, un poquitico menos de la mitad del trabajo copiado de otras páginas, y ya cuando pasamos a un 60 y pico y cuando pasamos yo, por lo general, yo como docente, y empezando con ustedes, empiezo a que ustedes vuelvan a hacerla y que me la envíen otra vez. Pero hay muchos docentes que pueden denunciar directamente, y eso porque, digamos, este es un curso de primera matrícula, pero más adelante, y esto llegase a pasar, y un profesor literal, acá hablemos con palabras crudas, se las quiere hundir o les quiere decir que ustedes están haciendo una copia y un plagio, como hacen en cualquier universidad, lo puede hacer, porque ustedes están copiando. O sea, no estoy aclarando que los que estén acá en esta reunión estén copiando, sino que pues, como esto ha quedado, eh, están copiando y están pegando totalmente igual lo que otro chico o lo que otra persona dijo. Entonces hay que tener mucho cuidado en la manera de citar, en la manera de, uno puede citar y pues, por eso digo que hay porcentajes de copia, se puede decir, pero no porcentajes tan altos. Y entonces, dependiendo, por ejemplo, en la especialización te piden que sea 12% de copia máximo, en una maestría te va a decir que 5% máximo, en un doctorado, pues es un trabajo de investigación propio, tú no puedes tener copia. Entonces ahí es donde empieza el cuento. Y en este caso, yo perdono y es condenable, perdonable, perdón, cuando veo 20 y pico de por ciento. Igual son muy pocos de bueno, muy pocos. Son, conté 15 de 270 estudiantes, 15 estudiantes fueron al 100% de copia. De resto, los otros oscilan entre el 60, 45, 60, 45, otros del 75, y ya los otros sí, hay unos que 0, 2 porcentaje de copia, 3% de copia, 10% de copia, entonces ahí es factible, 11, 12, pero ya cuando, como esos rangos se sobrepasan, hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque es por ustedes mismos, ¿no? Porque pues, copiar y pegarse ahí el chorrero, y uno lo lee y digo, súper bien, pero bueno, pero eso no lo dijiste tú, lo dijo la página tal o el autor tal. Entonces, es preferible, mira que estos trabajos son fáciles de hacer. A mí me parece que los trabajos, algunos son tediosos, pero ya pasamos los tediosos y los largos, creo, de competencias. Pero estos son como más relajados, por ejemplo, el que estamos haciendo actualmente. Entonces, abordemos el que estamos haciendo actualmente. ¿Cómo vamos todavía? ¿Me están escuchando bien? Pero si las moscas, pues yo les voy a preguntar para no seguir hablando de pronto y que se quede ahí sin que me escuchen. Y además, como está quedando grabado para los otros chicos, entonces que quede todo bien. ¿Sí me están escuchando bien, niños? Sí, Sí, señor. señor. Sí, Listo, señor. listo. Buena energía. Bueno, entonces ahora nos vamos a lanzar a lo que es la tarea 4, que es la expresión oral, y que deben hacer un texto argumentativo. Acá ustedes tienen que seleccionar dos temas que están allí. Igual, la actividad en qué consiste. O sea, adentran al entorno de aprendizaje, van a leer y a comprender los contenidos de la unidad 2, no a la unidad 1, sino ya lanzamos a la unidad 2.
estudian ese material relacionado con la comunicación oral y texto argumentativo y ustedes van a ver, lógicamente, nociones de las unidades 1, es decir, lo que de cómo redactar y de cómo expresarse oralmente, ¿cierto? O corporalmente. Eso lo vimos en la antigua actividad, ¿se acuerdan? Cómo se expresa uno con el cuerpo, con los gestos, con las manos. Entonces, prácticamente ustedes van a hacer uso de esa expresión corporal y van a hacer uso de esos elementos de reacción que hemos visto en los textos que ustedes realizaron anteriormente, cuando hicieron el autorretrato, cuando hicieron todos esos elementos, ¿vale? Después, entonces, de conocer en el foro, ustedes van al foro colaborativo y van a colocar su elección personal de dos opciones, ¿sí?, de tema que hay para desarrollar el texto argumentativo. Es decir, yo, fulanita Pérez, voy a escoger el tema de tal, ¿listo? Y hacen ese texto argumentativo y finalmente hacen una exposición grabándola en video, ¿sí? Se van a grabar en un video con el celu, ¿sí?, para que no haya problemas. Si ustedes quieren, pueden utilizar un programa que se llama Screen Cache o Screen-O-Matic. Ese lo que les va a permitir es que pueden hacer una videollamada con alguien y se graban o hacen la exposición. Él va a grabar la pantalla de su computador y ponen la camarita y la encienden y ustedes pueden tener la cámara de su computador que los va a grabar, lógicamente ustedes se hacen alejaditos y pueden poner lo que ustedes van diciendo también y les queda una buena presentación. Pueden hacerlo así o el video como tal y lo cuelgan en YouTube y me pasan el URL y ya, es sencillo. Y después, cuando pase la actividad, yo sé que a muchos dicen, no, profe, qué oso, qué boleta, alguien después me ve por ahí, que no sé qué, no, nada. O sea, lo suben a YouTube, que me parece lo más fácil, de ponerse a bajar y descargar. Simplemente se graban en el video como tal, pum, 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 en el celu, lo ponen de manera horizontal. Ahorita les digo algunos aspectos técnicos que pueden tener en cuenta al momento de grabar el video. Graban el videito, cogen el video y lo encaraman a YouTube y lo ponen ahí en YouTube y me cogen el URL y me lo envían. Ya cuando ya pasen las actividades, ustedes pueden desmontar, cuando ya les tengan la calificación, entonces ustedes desmontan el video y no hay ningún problema, pues para que no pronto les dé boleta o oso que alguien los vea, pero pues no me parece que, que pues sea tan boleta. Igual, así nos vamos soltando en el proceso de cómo nos vemos y cómo nos ve la gente y cómo exponemos y cómo utilizamos ese lenguaje corporal y cómo utilizamos el argumento y el discurso. Prácticamente esta actividad está enfocada a cómo hablamos, cómo nos dirigimos. Lo dije anteriormente en una haciendo la tarea. Me puedo yo estar, la diferencia entre tener a alguien que te habla bonito, que te habla bien, que tiene argumentos, que tiene algo que hablar, a alguien que no, inclusive para la selección de la pareja de uno. Uno no está al lado de una persona que no habla, que no te da nada, que no te dice nada, que por eso todo lo que dice es un bobazo, por así decirlo, o una bobaza, para no ser aquí feministas o machistas, pero lo que sí podemos decir es en este proceso tener en cuenta eso, o sea, cuando hay una buena conversación y cuando hay alguien que te habla bien y que alguien que expone bien, uno le cree las cosas, ¿cierto? Cuando hay un expositor y llega a una exposición como tal, yo, bueno, voy a ir a escuchar al científico tal, yo veo y me voy allá y veo que el personaje que está ya exponiendo la idea o el proyecto o etc no tiene esos argumentos, no habla claro, se enreda el mismo, pues uno no termina creyéndole, uno dice, no, pues a esto vine, habla mejor mi papá o me habla mejor mi mamá. Entonces ahí el poder de la palabra y el argumento y el saber dominar el discurso, además porque si son proyectos que tú mismo hiciste, o en este caso es un texto que tú misma hiciste, tú mismo hiciste, elaboraste, pues realmente debes tener dominio de ese texto y decirlo frente a la gente y decirme, bueno, tú por qué estás de acuerdo, por qué no estás de acuerdo frente a un tema o a otro tema. Esa es la intención,
Fuera de eso, pues yo voy mirando cómo te comportas, por eso es el video. Nosotros los docentes vamos mirando cómo se comportan, cómo se ven, cómo se manejan con las manos, cómo hablan, ¿cierto? Si dominan el espacio que usted se determinaba en una habitación, en una pared, por lo menos que no se quedan ahí quietos, sino que realmente como que te tratan de agarrar explicando la actividad, ¿cierto? Ahí es donde nosotros vamos a hacer como ese proceso o ver ese proceso, no solamente que hiciste el texto argumentativo, hagan de cuenta que eso es lo primero que vamos a ver. Dos, que manejen esa expresión corporal, que estén bien vestidas, que no hay pantalonetas y un esqueleto, no, que estén bien vestidas como si fueran a dar una conferencia, etc. Y finalmente, un lugar donde lo vayan a hacer y el video como tal como lo hicieron, porque pues hay personas que ahí está, hacen todo bien, pero graban el video, por así decirlo, lo más pachuco, o por así decirlo, lo más dañado, o no graban bien, o se cortan. Entonces, ahorita les digo esos aspectos técnicos en tener en cuenta para que pues no la vayan a embarrar, porque puede que hagan todo bien, pero entonces graban mal. Entonces ahí es donde ya les explico, porque recuerden que este curso se llama competencias comunicativas y el proceso de hacer videos y el proceso de comunicarse a través de un video también implica una competencia de comunicación y manejar, por ejemplo, algo tan sencillo como coger un video, poder subirlo a YouTube, te va a permitir comunicarte o por lo menos mostrar o visibilizar o visualizar una problemática social o una opinión o un proyecto o un trabajo que ustedes estén realizando. Entonces, allí implica este proceso y eso es todo, lo vamos a ver allí mismo en ese video y lógicamente yo leyendo ya el texto como tal. Eh, pero bueno, sigamos acá. Entonces, ya lanzándonos exactamente, hay unos temas específicos, ¿cierto? Donde dice que hay que elaborar el texto argumentativo compuesto por, acá esta parte, es explicar exactamente cuáles son o cómo va a ser la estructura del texto. Entonces ahí te va a decir que hay 4 párrafos, muy parecido al texto que hicimos en las otras, ¿se acuerdan? Donde hay en las otras tareas, donde hay un inicio, un párrafo de inicio, 2 párrafos de desarrollo y un párrafo de cierre, ¿cierto? ¿Sí? Ahí cómo vamos, muchachos, hasta ahí cómo vamos. ¿Vamos bien? ¿Qué no entienden por el momento de lo que les he explicado? Por si de pronto me falta algo y reforzamos, ¿vale? Bien, tutor. Hasta ahora voy bien, gracias. Listo. Bueno. Entonces, acá va, primera opción, instalación de la pena de muerte. Bueno, vamos a hablar acá de las dos opciones antes de hablar de la estructura del texto. Vamos a hablar de los dos temas que hay, porque hay dos temas específicos que ustedes van a escoger cualquiera de los dos, no es que sean los dos, como me han dicho, profe, son los dos temas, no. Escogen uno de esos dos temas. Entonces, la primera opción es la instauración de la pena de muerte en Colombia, ¿sí? Y dice, pues, que ahí en la lectura sugerida dice la pena de muerte desde la bioética. Ese es el texto que les dicen que ustedes pueden buscar o googlear o que está en la unidad para ver si pueden encontrar sobre la pena de muerte desde la bioética. O sea, les dan esa lectura sugerida para que lean y puedan construir de pronto ese texto. ¿A qué público objetivo? Mira, entonces va dirigido, es decir, que ese texto que ustedes van a realizar va dirigido a un público objetivo, no es para cualquiera persona, eso no va para un niño, va para un público objetivo. Y eso pasa, por ejemplo, en marketing, cuando tú estás haciendo algo, estás diseñando algo, o en comunicaciones, tienes que tener cuál es el público al cual tú te vas a dirigir, ¿sí? Es el nicho que llaman. Porque yo sí estoy vendiendo un producto, digamos, en el caso de publicidad, yo tengo que analizar también esos nichos y a qué público objetivo yo me voy a dirigir, solo para que compren el producto y fuera de eso, cómo debo manejar el lenguaje audiovisual, cómo manejar el lenguaje también, atrapar a ese tipo de nicho, a ese tipo de gente. En este caso es lo mismo, pero en el discurso. Es decir, ¿cuál es tu público objetivo? Entonces ahí te dicen que el público objetivo son profesionales entre 40 y 60 años. Para allá van ustedes. Es decir, su texto va dirigido, o su discurso, el que van a construir, va dirigido para personas entre 40 y 60 años. Hablo del primer tema, ¿no? Del tema de la instauración de la pena de muerte en Colombia. Entonces, ese es el público objetivo que ustedes van a dirigir su texto. Y hay una pregunta orientadora
que esa pregunta orientadora ustedes pueden darle solución. No hablo con todo el texto, sino hablo con como la respuesta a lo que ustedes consideren. Entonces la pregunta orientadora es, ¿está usted de acuerdo con instaurar la pena de muerte en Colombia? Pues sí, no, ¿por qué? ¿Listo? Es la idea. Esa es la pregunta orientadora. Ahora, como segunda opción, ya otro, o sea, el otro tema que pueden elegir es la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia, es decir, el aborto. Entonces ahí te dan lo mismo, una lectura sugerida de la bioética, aborto y políticas públicas en América Latina. Ese es el texto que pueden buscarlo por internet o está allí también sugerido para que ustedes echen una lecturita y de pronto tengan manera de hacer su discurso y tengan ideas de hacer su discurso. Ojo acá porque ese es su discurso y si aquí hacen copia del discurso, o sea, después voy, miro y copian un pedazo del texto de bioética, aborto y políticas públicas y van y lo dicen. ¿Sí? No, o sea, no lo hagan fácil porque ahí sí es una copia inaudita, porque es un discurso, es lo que ustedes van a decir, es su idea, es esto es lo más parecido, en cierto modo, este discurso, a lo que es la sustentación de una tesis. Por eso entonces acá hablan de la tesis y no sé qué ahorita más adelante vemos, y es la tesis, es la idea que ustedes van a exponer, o sea, ¿qué idea tienen? Entonces, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con que la pena de muerte se instaure en Colombia, o yo estoy de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia, o no estoy de acuerdo por las siguientes razones. Esa es la tesis como tal, prácticamente la tesis ya está, que es la interrupción voluntaria en el embarazo de Colombia y la instauración de la pena de muerte en Colombia. Entonces ahí ya están dadas las tesis. Bajo esas tesis, yo voy a decir, bueno, estoy o no estoy de acuerdo, o por reformular, replantear una idea que viene frente. Me parece que la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia va ligada 100% a la educación de la persona. Por ejemplo, eso es decir, estoy hablando, haciendo una conjetura. Desde ahí de esa tesis que toca el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, me empiezo yo en esos párrafos 2 y 3 a buscar los argumentos y a hacer el desarrollo de mi discurso, que me va a dar fundamento o me va a dar argumento del por qué estoy o no estoy de acuerdo frente al tema que esté postulado. ¿Listo? Entonces, acá lo mismo, y el público objetivo va dirigido a qué. Entonces, miren que aquí ya baja entre 15 y 35 años. Es lógico, porque las chicas que hacen el aborto, pues están entre 14 y 35 años, aunque como la realidad cruda de Colombia a veces por debajo de los 15 años, las niñas suelen 14 años, están yendo, hay niñas de 13 años que quedan embarazadas que eh, no les cuentan a sus mamás y por el susto y por orientaciones X o Y las llevan a ciertos lugares e inclusive pueden perder la vida. Esto en este caso, entonces aquí hay un rango entre 15 y 35 años, ¿sí? Profe, pero es que mi mamá tiene 43 y quedó embarazada y abortó. Bueno, eso ya es otro cuento. Entonces estamos entre 15 y 35 años, ese es el rango objetivo y ese es el que ustedes van a dirigir el discurso. ¿Listo? Entonces ya tenemos la pregunta orientadora al igual que el tema anterior y es, la prohibición no termina con el aborto, lo convierte en un riesgo. ¿Cuál es su opinión? Entonces, si se prohíbe esto, ¿se termina o no se termina el aborto? ¿O realmente la convierte en un riesgo? Entonces ahí te están diciendo, ¿cuál es su opinión? Entonces ahí mi opinión es que yo estoy de acuerdo con el aborto, por ejemplo, cuando es una violación, es un niño no deseado, o cuando el niño se demuestra que viene con deficiencias físicas de pronto, limitaciones que va a aparecer con un solo ojo, etc., etc., que eso ya se puede ver por medio de las de exámenes que se pueden hacer. Entonces, de pronto hay personas que justifican o que dicen, bueno, viene mi niño, pero le hace falta una piernita, un bracito, va a venir con tales y tales dificultades, se puede saber desde el vientre, entonces yo prefiero cometer un aborto antes de seguir eh, con el proceso de que el niño nazca. Por ejemplo, hay muchos que se pegan de ahí, entonces, ¿están o no están de acuerdo? Eso ya depende de ustedes.
como les venía diciendo ahora, sí ya aclarando los dos temas que pueden escoger, a qué nicho va, la pregunta orientadora que pueden dar solución en el foro colaborativo, y ya en el discurso como tal, en la construcción del discurso, entonces nos dicen cómo es la estructura, que no es nada diferente a las estructuras que ya hemos venido realizando con otras actividades. Como les dije, son 4 párrafos. El primer párrafo es un párrafo de inicio donde vas a colocar la tesis, es decir, el tema, ¿cierto? Después un desarrollo donde te vas a pegar de argumentos, donde te vas a pegar de, por ejemplo, que yo voy a mirar que según el DANE, que según la UNICEF, que según ETC. Entonces voy a colocar esos argumentos y estas citas y estos estudios que, que me van a dar un soporte para determinar si eso es o no es, ¿sí? O sea, si yo estoy diciendo que no es y que no estoy de acuerdo con el aborto, entonces, ¿por qué no? Primero, lógico, tu opinión personal, ética, ¿cierto? Y ahora, y moral, y como persona, pero también hay argumentos que te van a dar científicos, es decir, que puede estar, y de salud, que puede estar en riesgo la salud de tanto de la mujer como del niño, que si se va a hacer de pronto, lógico, la salud mental que va a tener la pareja, porque eso no solamente es que la mujer vaya y aborte y tenga problemas, sino también el esposo o la pareja que tuvo la decisión de aceptar que su mujer vaya y haga el aborto, o que le dijo a ella que fuera y hiciera el aborto, o que le dijo, suerte, mija, usted verá cómo hace. Entonces, todos estos problemas mentales, psicológicos, eso también influyen en muchas cosas. Entonces, puede ser que eso puede ser un argumento dentro de mi texto y dentro de mi discurso. Está como dándoles ese ejemplo. ¿Listo? Y finalmente hacemos uno de cierre, uno de conclusión, un párrafo de cierre de conclusión, donde prácticamente tú me vas a decir, bueno, me hablaste, me dijiste, pero ¿qué estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Dime qué fue lo que dijiste, o sea, cuál es tu recomendación, aborto o no aborto, por así decirlo. ¿Listo? Allí entonces van a encontrar el hoy el texto argumentativo en el anexo 1, ustedes saben dónde encuentran el anexo 1 que les he explicado, y van a encontrar la definición, la estructura, las características y ejemplos sobre textos argumentativos. ¿Para qué? Pues con el propósito que ustedes puedan escribir de una manera planificada e identificando, lógico, la idea principal del párrafo, ¿sí? Y acá vemos un cuadrito en la guía de actividades que es muy parecido a los cuadritos que siempre nos han dado para orientarnos o para guiarnos cómo hacer ese texto. Entonces, por ejemplo, dice párrafo 1, entonces primero en ese párrafo 1 voy a contextualizar el tema, ¿cierto? O sea, es todo lo que yo les expliqué, pero vamos a hacerlo más profundo. Entonces, voy a contextualizar el tema. En América Latina, el más del 85% según un estudio de tal, o en Colombia, o en América Latina, después se van a Colombia, se practica el aborto, ¿sí? Por ejemplo, entonces ya, bueno, ya me está contextualizando cómo es, o la pena de muerte en Colombia no está, no sé qué, por la ley, ta. Entonces, allí me están contextualizando el tema. En este primer texto, yo estoy viendo, me están ubicando, bueno, espérenme, porque no van a empezar de una vez, que sí estoy de acuerdo, no. ¿De qué vamos a hablar? Del aborto. Ah, bueno, ¿y el aborto qué? Ah, bueno, es una práctica, bla, que se realiza, ta. En Colombia, el tanto por ciento de porcentaje de mujeres, lo practican. Entonces, ahí, esos son datos que me están ubicando y me están contextualizando del tema y ya yo ya sé para dónde va, como dice, yo ya sé para dónde va el camino. Entonces dice, bueno, ya, vamos a hablar de esto. Y entonces allí, lógicamente, en ese primer texto ustedes ponen la tesis, que la tesis, ¿cuál es? Mire, profe, la tesis, pero la tesis, muchos dicen, la tesis, profe, no es lo que yo presento cuando voy a graduarme, no, la tesis es la idea principal, en este caso es la idea principal, también se le dice tesis a su proyecto de grado cuando se van a graduar. Entonces, la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia, ¿sí? Esa es la tesis. Y la otra tesis es la instauración de la pena de muerte en Colombia, esa es la tesis, y que ustedes estén de acuerdo, cuál es su opinión respecto a, es lo que ustedes van a desarrollar. ¿Listo? Pum. Bueno, entonces allí es una afirmación que expresa una posición frente al tema y que responde
a la pregunta. Usted como autor trabaja en su escrito, en otras palabras, es la postura que ustedes van a defender mediante argumentos para persuadir o convencer al lector. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Entonces allí empieza una contextualización. En el párrafo 2, ¿sí? Párrafo 2, ya ustedes se van a ir a lo que yo les decía, los argumentos. ¿Listo? Los argumentos. Entonces, escribirá los argumentos, entonces, las razones de fundamentos de la tesis. Esperen un momento, chicos. Esperen un momentico. Bueno, listo, perdón, chicos, ya otra vez con ustedes. ¿Sí me escuchan? Sí, para seguir con el cuento. Listo. Entonces, como les venía diciendo, en el párrafo 2, entonces ya vamos a tener los argumentos, es decir, cuáles son las razones fundamentales de la tesis, es decir, el aborto, ustedes ya van sacando los temas, la salud mental, la salud física de la persona que se lo realiza, los lugares donde se están haciendo este tipo de abortos, o sea, tienen que ir sacando estos temas para mirar cómo van a ser sus argumentos. Entonces, si estamos hablando de estos temas, inclusive el medio, los tocamos en la contextualización. Es decir, ustedes en la contextualización pueden decir, muchas de las prácticas que se hacen, hablando un ejemplo, del aborto, etc., se hacen en lugares no autorizados o de la manera y procesos no aceptados, porque igual hay, lastimosamente también hay procesos y clínicas que los hacen de manera negativa o de manera positiva, es decir, lo hacen con un procedimiento que la persona, cuidando a la persona que lo va a hacer, pero en otros lugares lo hacen de manera más artesanal, más burda, y lógicamente pues esto implica que puede ocasionar la muerte de la mamá, por así decirlo. Entonces allí es donde empieza este cuento. ¿Listo? O se toman alguna pasta y dicen, no, eso tomes esa pasta, que eso después lo expulsa en sanitario y entonces ella después le produce un derrame y bueno, en fin, bueno, al fin tienen que hacerle un lavado, etc, etc. O sea, esas son muchas cosas que tienen que ver con ese proceso y que ustedes van a mirar en ese argumento, es decir, en ese desarrollo, la salud mental, la salud física, los elementos y qué es lo que hablan y de dónde yo puedo agarrarme para sustentar si estoy o no estoy de acuerdo. Entonces, aquí usted va a escribir los argumentos, las razones que fundamentan la tesis. En esa exposición argumentada, de al menos dos aspectos, ustedes van a dar ustedes dos aspectos del tema que sustentan la posición de ustedes como autores respecto al mismo, es decir, dos aspectos físicos, mentales, ustedes van a decir, en cuanto al aspecto mental, me parece que está. En cuanto al aspecto ya de salud, me parece que está. Entonces, moral, espiritual, está. Creo que eso también implica otra cosa. Ahora, tú como expositor o realizador de tu discurso van a usar datos concretos. Es decir, estos datos concretos pueden ser utilizados por casos o descripciones y situaciones. Es decir, en Colombia, Juanita Lopera se hizo una niña de 15 años, se describe en personaje, practicó el aborto de no sé qué, o como pasó en la situación de Fulanito Pérez, que acompañó el proceso de la muerte de su papá por pena de muerte, bla, 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 bla. O sea, allí me están dando un caso para justificar y argumentar lo que me van a terminar diciendo, ¿sí? Entonces, por algo me están contando la historia del viejito que hizo la pena de muerte, siendo inocente, por ejemplo, o teniendo una enfermedad terminal. O por algo me están contando la historia de la niña que fue violada, X o y que fuera de que fue violada y no contaba con los recursos económicos para tener un niño, se le hizo un examen con la poco dinero que logró rescatar y miró que el examen el niño venía sin dos piernas y un brazo,
¿sí? Y con dificultades respiratorias lo más posible. Entonces, en este caso, ¿es justificable o no justificable el aborto? O en ese caso que mencioné del viejito, ¿es justificable la pena de muerte o no? Ahí es donde empieza el cuento. Entonces, pueden traer casos para argumentar o para dar argumento a lo que ustedes me están exponiendo. ¿Listo? Entonces, pueden traer casos, pueden traer descripciones de situaciones en este caso, narración de hechos, es lo que les acabo de decir. Acá también pueden traer estadísticas. Entonces, en Colombia, el 70%. Doctor, qué pena. Sí. ¿Usted me puede repetir otra vez el ejemplo del de la pena capital? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Perdón. ¿Del de la pena de muerte? Ah, el de la pena de muerte. Entonces, por ejemplo. ¿Me puede repetir el ejemplo? Sí, por Ya ejemplo, sé. que digamos, un ejemplo, que resulta que condenan de pena de muerte a un señor de 65 años. Como acabamos, recuerden que en cuanto estamos hablando de 60 años, digamos, ¿sí? La pena de muerte para el abuelito tuyo, un ejemplo. Y resulta que, pues, tu abuelito ya tiene 60 años. Y fuera de eso, tiene una enfermedad terminal. ¿Para qué lo van a mandar de pena de muerte? Ya déjenlo morir, o sea, sí, ya cometió lo que tuvo que cometer, como dicen por ahí, sus cagadas, pero ya tiene 60 años y va a morir, tiene una enfermedad terminal, dentro de 2 meses se va a morir. ¿Para qué una pena de muerte ya? A menos que lo quiera, ¿no? Que diga, yo ya, como que ya me quiero ir de este mundo, eso puede ser. Por eso ahí les recomiendan un elemento arriba, una lectura que dice la pena de muerte desde la bioética, es decir, éticamente sí, éticamente no. Ahora, hay casos de la pena de muerte, por ejemplo, de violadores, de asesinos, de no sé qué, que justificarían esa pena de muerte. Pero también hay casos de, en caso de la pena de muerte, que está instalada en la instauración de la pena de muerte en Colombia, que se puede decir que el 100% de las personas que estén en la cárcel, un 30%, son inocentes. Entonces, si la pena de muerte estuviera aceptada y por ese puede ser un argumento tuyo, donde justificas que la política o que el derecho o que todo ese proceso penal que hacen en Colombia no es lo más transparente, pues muchas personas estarán o serán condenadas a la muerte. ¿Sí? Y entonces ahí es donde empieza el cuento. Entonces, no es como en otros países, por ejemplo en China, que eso es y ya. ¿Sí? Lógico, caerán personas también inocentes. Entonces ahí dónde está la parte ética. ¿Sí es? Ahí es donde empieza el cuento de que yo quiero saber qué es lo que ustedes piensan respecto a eso. O si no, ustedes dicen, no, pues que los maten, así como en China. Cometen tal cosa, chao. No sé qué, chao. No sé qué, ya. ¿Qué por qué pues no lo haga? Si no, pues no lo haga. Si ya sabe que va para allá, si ya la pena de muerte está, pues no lo haga. Entonces, la gente se regula, va a servir para que la gente sea más cívica, va a servir para que no haya violaciones, para bajar los porcentajes de delincuencia. Bueno, ¿cuáles son tus argumentos? Esa es la idea de ese proceso. ¿Listo? Ahí ya te di el ejemplo. Hola, profe. Hola, No se ¿cómo le van? escucha. ¿No me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, tutor. Sí, señor. Lo estoy escuchando bien de pronto la Sí, conexión. profe, lo estamos escuchando. Uy, como me dijeron que no, ya me estaba asustando, hombre. Pero bueno, sí entendieron también lo de la pena de muerte, ¿no? O sea, ese podría ser un ejemplo, ¿listo? Y ahí es donde Sí, señor. tenemos que mirar a ver cuál o de dónde me voy a pegar yo para yo poder dar esa sustentación. Entonces, como les estaba diciendo, puede ser un caso. Si ustedes buscan, de pronto ya hay un caso. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo porque la pena de muerte implicaría por el desorden y por la falta y la corrupción de los procesos legales, penales y tales en Colombia. Entonces ahí pueden colocar, por ejemplo, lo del mancito este que violó a la niña, que ya está comprobado que hay videos que la misma familia sacó a la niña esta, rescataron la pijama, encontraron a la niña en el apartamento y todo eso, pero como el man es de una familia rica y de un sourcing de abogados, el man está libre, por ejemplo. ¿De ahí qué pasó? Entonces, eso implicaría que en casos como tal, si le cae a una persona que de pronto lo incriminan o de pronto como ha pasado, entonces a ese sí le da la pena de muerte, pero este personaje está libre, o sea, el que realmente violó. Entonces, eso demostraría que la pena de muerte, a pesar que está establecida, no sería lo más prudente para hacerlo. Aunque puede que cuando ya esté establecida, personas como ese man dicen, si me pillan,
la cago y me pillan, pues me van a matar, entonces prefiero no hacerlo. O sea, va a servir como control. Ahí es donde empieza la parte ética y la parte de argumentos. ¿Cómo lo van a explicar? Eso ya depende de ustedes. Pero ahí ya pueden ustedes, como les estaba diciendo, los argumentos, colocar casos, descripciones de situaciones o narración de hechos para justificar y argumentar ese proceso. Ahora, acá también me mencionan las estadísticas, entonces, como les digo, del 80%, del 100% de las mujeres en Colombia, el 30% de las mujeres eh, que están embarazadas producen o hacen el aborto, ¿sí? De ese 30% o 40%, el 15% mueren en el proceso, por lo cual yo no estoy de acuerdo, porque se arriesga la vida de ta. ¿Sí me van a entender? O sea, pueden utilizar estadísticas como argumento que le van a dar, lógicamente, a ustedes herramientas para decir sí o no, ¿sí? Y sustento. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Por estas y estas razones, y porque las estadísticas lo dicen. Sencillo. Ahora, enunciación de citas, entonces coloquen allí fulanito Pérez, el estudio tal, la UNICEF, la de Derechos Humanos, ahí coloquen porque son citas y enunciados o presentaciones de otras personas que soportan esos argumentos expuestos, o estudios que generan la salud mental de las parejas que producen el aborto. Entonces se ha demostrado que no solamente destruyes una vida, sino que destruyes tu vida y la de tu pareja, bla, 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 quedan con problemas psicológicos, bla, 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 bla. Si me va a entender, esto se hizo, fue un estudio de la Universidad de el programa de psicología, donde se estudiaron varios casos específicos, bla, 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 bla. O sea, ahí es donde empieza el cuento de donde yo puedo soportar esos argumentos que quiero dar frente a recursos de otras personas, otras presentaciones o otros libros o otras citas o otras investigaciones que hicieron otras personas. ¿Listo? Mención explícita de las atribuciones correspondientes y las referencias específicas de los autores, es decir, me van a colocar, van a hacer copia, me van a colocar de dónde son, de qué obras son, de dónde los vienen, de dónde están sacando esa información, ¿sí? Porque pues, de dónde la sacan, si tienen argumentos, díganmelos de dónde los sacan. Si van a copiar un pedacito del texto porque les gustó la frase o les gustó el parrafito chiquitico de lo que se expone. Ahora, no es que un párrafo, que eso es lo que, profe, pero es que me pasó en algunos textos de la tarea anterior, que me dicen, profe, es que yo ya le puse el texto, entonces yo me voy a mirar del texto anterior del autorretrato y eran copiados de otro lado, ojo, pero el párrafo, por ejemplo, el párrafo que tienen que construir acá, un párrafo era todo copiado, digamos en el de desarrollo, entonces este lo hizo pero este párrafo, uno de estos dos párrafos que se todo el párrafo copiado tal cual y lo citó. No, tampoco, uno tampoco puede copiar todo un párrafo. O sea, realmente en la extensión de un trabajo uno puede guiarse y lo peor es que a uno le dicen ahora, parafrasee ese párrafo. Sí, usted le está citando tal cual lo dijo el autor, el investigador, el sociólogo, etc., pero debes parafrasearlo. O sea, es decir, busca otra manera de decirlo. Entonces, varios intentos de grabación, entonces, continuos o un sinnúmero de intentos, entonces, de oportunidades de grabación, de captura de video. ¿Sí? O sea, yo dije exactamente lo mismo, pero parafraseé esto. Entonces, parafrasea el proceso para que no sea una copia vaga de lo que tú estás haciendo y sobre todo en párrafos enteros. No aguanta. Y por eso es que a veces nosotros nos llega... Tutor, Sí, una dime, pregunta. dime. En cuanto al uso de las citas, Sí, digamos, nosotros podemos no solo guiar en las que nos argumentan el tema, sino también en las que, digamos, lo contrarian, o sí, sea, el por qué claro, sí o el por qué no, claro, digamos, en cuanto... claro, claro. Okay. Sí, claro, ustedes pueden, o sea, las citas, ustedes pueden estar en contra o no, o sea, por ejemplo, por lo general uno en las tesis o en los trabajos de grado de los proyectos, uno dice, por ejemplo, pues yo ahorita presenté como tutor un proyecto que sea sobre la salud mental de todos los, y la labor de los medios de comunicación digitales, en este caso, de la red social Facebook y del medio tradicional de la televisión, cómo inciden en el comportamiento
de un rango de edades, por lo generalmente mayores, en la captación de esa información y esa salud mental frente a toda la información que se estaba dando del COVID-19. Por ejemplo, fue mi tesis. Y allí entonces yo me argumenté y dije, bueno, según tal personaje que habla de entonces se me estaba dando la parte positiva y que estaba, o sea, lo cité a él porque me estaba dando un argumento de lo que yo estaba diciendo estaba bueno. Pero por otro lado, entonces coloqué otro, y así tal cual, por otro lado, está fulanito Pérez que argumenta, es decir, yo en el texto, en ese proyecto, formulé el que estaba de acuerdo mío y también el que estaba en contra por algunos elementos, pero después yo me pegué abajo de otros diciendo que igual, o sea, contradiciendo lo que él me estaba contradiciendo. ¿Me van a entender? O sea, coloqué el que sí para mí, después coloqué el que decía también otra posibilidad, porque cabe que haya la posibilidad que esté en negación a lo que yo quiero argumentar. Pero también debo demostrar que esa posibilidad o que ese que cité que está en negación también tiene la posibilidad de ser ¿qué? Negado o puede ser la posibilidad de ser estudiado. O sea, es decir, que ese personaje que me está diciendo que no, ¿por qué me lo está diciendo? Entonces yo coloco, pero puede ser que lo que él está diciendo que no, puede ser que sí por estas y estas y estas razones. Entonces, yo lo que hago es inducir a que lo que yo estoy diciendo es bueno, o estoy a favor o estoy en contra. Eso depende de ustedes. O sea, cómo van a manejar el discurso y cómo van a manejar sus citas y sus fuentes para argumentar y determinar que eso sea positivo o negativo. Eso ya depende de ustedes. ¿Listo? ¿Te contesté la pregunta o me fui por las ramas, como dicen por ahí? Sí, señor, muchas gracias. Sí, eso me Listo. más fuerte. Listo, bueno. Entonces aquí ya, entonces lo que les dije las citas, después el párrafo del cierre, pues lógicamente se hace una recapitulación de todo, es decir, de los argumentos de arriba, o sea, algo sencillo, y lo que ustedes van a ver acá es que ustedes ratifican la postura, es decir, sí o no, o no o sí, o no sé, ya después de estar haciendo el texto me di cuenta que como que es bueno, como que es malo, no lo sé, estoy como en aguas tibias, entonces también igual, ratifíqueme cuál es su postura, ¿está con aguas tibias o está con agua caliente o está con agua fría? Defínase. Pero por lo menos saber si está con aguas tibias o está con agua fría o está con agua caliente, pero me ratifica. Y finalmente, pues las frases finales de cierre, entonces a lo expuesto reafirman la tesis, es decir, pues ustedes dicen, para esas frases finales, ustedes me van a reafirmar que, pues estas tesis, la interrupción voluntaria es positiva o es negativa, o la instauración de la pena de muerte es negativa o es positiva. Entonces, eso es lo que yo voy a ver en ese párrafo de cierre. ¿Listo? Ya después, sí, pregúntame. Profe, es que acerca de la pregunta orientadora que va al principio, ¿Cómo? esa va incluida acerca de la pregunta orientadora. Esa la pueden poner en el foro. O sea, resuelven la pregunta es sencillita, pero más que todo, más que ponerle a foro, aunque ahí ahorita leemos, es también que les sirva para la tesis, porque la tesis es el tema. Entonces, el tema es la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia. Pero en su texto argumentativo, ustedes me van a exponer esto. Es decir, la prohibición no termina con el aborto y la convierte en un riesgo. ¿Cuál es su opinión? Porque por eso es pregunta orientadora, es decir, los orienta a que ustedes hagan el texto. Entonces, oiga, sí, si prohíben esta joda del aborto, ¿se terminará ahí? O lo que hace es que la convierte más en un riesgo, porque la gente va a empezar a hacerla a escondidas y todo eso, ¿sí? Ahí está, si como si fuera legal, en una clínica, con unos parámetros, asistida, vigilando el riesgo de la persona, cuidando la salud de la que la va a hacer. ¿Sí? Cambio, como es a riesgo, entonces van a los guacales, van a donde el médico que echaron de otras clínicas, lo van y lo hacen con una aspiradora, lo cortan, lo pegan, en los horarios que hacen, y entonces ahí es donde empieza el riesgo. Entonces, entonces por eso la pregunta orientadora les va a servir también o se está aquí para que ustedes puedan desarrollar el texto. ¿Listo? Ahora, que si quieren resolver esa pregunta, entonces sí, mi opinión es que pueden hacerla sencilla, no estoy hablando del texto como tal, sino para hacerla
dinamizada en el foro colaborativo, pues ustedes dicen, bueno, yo creo que no termina ahí por tales y tales y tales razones. Algo sencillo. Ya no les estoy diciendo de que peguen el texto completo, ¿vale? Pero igual Vale. abordemos igual aquí los punticos que aquí ya nos dicen pam, 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 pam. ¿Listo? Pero sí, más o menos, ¿era esa tu pregunta? Sí, señor, sí, ya me quedó Listo. claro. Perfectamente. Vale. Bueno, eso es la idea de haciendo la tarea, que nos quede clara para que abordemos la actividad bien. Entonces, exponer de forma oral el texto argumentativo, entonces aquí. ¿Cómo? Perdón, que no te escuché. Perdón. Entonces, digamos, por lo que usted acaba de decir, digamos que también tenemos que publicar nuestra respuesta en el foro. Sí, una respuesta sencilla. No hablo del texto completo, Eso sino sí. la respuesta como saber más o menos qué puede, o sea, eso me va a dar un oriente. Hagan de cuenta que en el foro, eso me va a dar un oriente para yo desarrollar. Inclusive, ¿sabes para qué sirve es que compartan esa respuesta? Porque de pronto, digamos, fulanita Pérez y yo. Entonces yo, por ejemplo, yo coloco tal y tal y doy una respuesta sencilla, pero la doy dentro del foro. Y tú vas a dar la tuya y tú le decís, ay, mire, yo no me había fijado que por ahí también puede ser. ¿Sí es cierto? O sea, me va a servir a mí como decir, ah, yo también puedo ir por ahí. O sea, no me lo va a copiar, pero puede ser uno de los puntos viables que yo puedo mencionar dentro de mi texto. Entonces allí haces la retroalimentación, compañero, compañera, muy bien, no lo había visto de ese modo, pero me haces replantear muchas cosas para mi texto argumentativo. ¿Ves? Entonces eso les va a servir en ese proceso de compartir una respuesta de si están o no están de acuerdo y por qué. ¿Listo? Bueno. Entonces lancémonos al punto 4 de exponer cómo se hace la exposición oral del texto argumentativo. Entonces cuando ya lo tengan escrito, ustedes lo que van a hacer es empezar, ahí dice, miren la grabación del video, que primero debe durar máximo entre 3 a 4 minutos. Igual, si ustedes miran, son cuántos párrafos, 5 párrafos, ¿cierto? Inicio, 2 de desarrollo, hagan de cuenta que 1 minuto por cada párrafo. Ahí está, ahí les da los 3 a 4 minutos, 4 minutos y medio. Depende del ritmo que ustedes le pongan al discurso, ¿sí? Entonces, fácilmente esos 5 párrafos les da para los 4 minutos o 4 pedacitos, 4 y pedacitos. Yo no soy tan como otros docentes que, no, es que pasó 4 10 segundos, entonces, no, tranquilo, si se extienden un poquito más, pues tampoco 15 minutos, pero si se extienden un poquito más de los 4 minutos, pues no hay ningún problema. Aquí yo no estoy mirando que como si esto fuera una carrera y yo no, nada, o sea, yo lo que voy a mirar es que se comunique bien, se exprese bien y que tenga dominio del propio texto que usted hizo, el discurso que usted hizo, o sea, cómo se lo apersonó. Eso es lo que yo voy a ver. A mí no me importa que 4 minutos exactos, no. Lo que importa es que realmente domine el cuento. A mí no me importan los minutos. Pues tampoco que van a llegar en un minuto y ya sale. No, tampoco. Esperen. Para que tuviera un volador, esperen un minuto, esperemos un despacio, hablemos, respire profundo, maneje los ritmos, vocalíceme bien, y ahí sí ya podemos, ya sé que me está dando usted un buen discurso, hermano, pero si vamos de afán porque tiene que salir a jugar fútbol con los amiguitos, no aguanta, o que tenga un afán, no, espere, haga el discurso chévere, hábleme sobre si está de acuerdo o no está de acuerdo, cómo maneja usted la parla, por así decirlo, cómo maneja su parla, porque es su texto, ¿sí? Yo ahí no le puedo decir, ay, no, no, pues yo, pero sí le puedo decir, pero bueno, y si tú me estás diciendo por qué haces tanto, porque, sí, porque estás dudando, o sea, entonces ahí es donde yo miro que el discurso no lo manejas muy bien. Entonces, eso ahí voy a colocar, tienes falencias en tales y en tales elementos, o realmente lo hiciste muy bien, te felicito, así como yo hago las retroalimentaciones, cuando yo no veo nada negativo, yo lo que hago es felicitar y aplaudir el hecho, pero ya cuando veo algo negativo, pues le digo, no, sí, que mejorar en este aspecto porque vamos por mal camino. ¿Listo? Entonces, acá, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es memorizar y recitar el texto. Entonces, antes de ponérselo a grabar, entonces se lo memoriza. Igual como es cortico, son solo 5 párrafos, entonces es más fácil, eso no les va más de 2 horas. Entonces, bueno, y me voy memorizando y entonces ahí sí ya empiezo a entender, a comprender el texto, fuera de lo que yo, o sea, porque una vez se escribe y no sabe ni siquiera qué fue lo que escribió. Entonces, entiendo el texto, comprendo el texto y empiezo a practicar
y frente a un espejo, si quieren, su texto. ¿Listo? Después, entonces, se evaluarán ¿qué? Pues la expresión oral y no oral, o sea, la verbal, la no verbal, es decir, cómo se mueven, cuál es la voz, la entonación, la proyección, la vocalización, el ritmo. Entonces, por ejemplo, yo acá hablaba del ritmo, o yo les hablo del ritmo, por ejemplo. Les voy a dar un ejemplo con el ta, 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 ta. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo que yo hago, un juego que yo hago, para que me entiendan. Entonces, por ejemplo, les voy a hablar de la importancia del tata. De ta 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 ta. Listo. ¿Cómo lo escucharon? Ahora les voy a decir la importancia del tata. Ta 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 ta. ¿Ya me entendieron, muchachos? Eso es el ritmo, es decir, a veces no hay que manejar, sino que realmente ustedes deben ponerme un ritmo. El primer ritmo, ¿cómo les pareció? Aburridosísimo, monótono, recto, fastidioso, ladrilludo. Este man me está recitando, este man, ¿qué? O sea, ¿qué pasó ahí? O sea, yo, ay, qué aburrimiento. Pero el segundo ta, 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 o como expreso es, hice mis pausas, hice mis acentuaciones, subí mi voz, mencioné, respiré, me tranquilé, que sea, ¿cierto? Como cuando uno le hacen el del corazón. Arriba, abajo, arriba, abajo. No es una cosa lineal allí, muerta, sino es algo que realmente el discurso tiene vida misma. Y aquí es donde yo les digo en cuanto al ritmo. Y esta es la explicación del ta, 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 ta. ¿Listo? Entonces, para que les quede claro. Yo quiero más ese segundo ta, 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 ta que un primer ta, 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 ta. Quiero que ustedes hablen, que ustedes se expresen, que ustedes le pongan sentimientos, porque son sus palabras, son sus argumentos, son sus criterios frente a un tema específico. ¿Cómo sabiendo eso me van a llegar ahí como que no? Y no les traicione, porque una cosa inclusive a usted les queda fácil, porque es la cámara, usted la van a poner al frente y no va a estar nadie mirando, o de pronto el que le tenga la cámara, pero de resto nadie más va a estar mirándolo. Y no se pongan a decir, ay, esto lo va a ver y lo va a ver el profesor, y no, nada, o sea, relájense. Diferente es ya cuando, o sea, una cosa es, eso es lo que yo he dicho en video, y otra cosa es cuando tú ya tengas un público, 300 personas, y tú tengas que ir a sustentar tu tesis, o tu tema, o venderle a la gente. Entonces ese es otro cuento, pero por ahora les queda fácil, ¿sí? Estamos mirando es ya el proceso de cómo te expresas, cómo manejas el discurso, y otra cosa es también ver tu pánico escénico y que lo que puedes controlar en algo tan sencillo como es o una persona o la cámara y que lo estás haciendo para que otras personas lo vean. ¿Listo? Entonces, manejar esa partecita. ¿Listo? Como les dije, entonces el ritmo, y les expliqué el ritmo, los movimientos corporales, es decir, la mano ahí, no la mano metida entre el pantalón, o así cruzado de brazos ahí hablándome, no, o sea, muévete, déjame, mueve las manos, exprésate. A veces uno se ayuda con las manos para sustentar una palabra que tú estás diciendo. Ustedes lo ven en los discursos de los políticos, que antes eran más viscerales, hay otros que acuden a ese, y es que no sé, ese Uribe, y todo este, y es la vaina, pues ustedes van, miren miren a canciones, miren otros discursos, por ejemplo, los políticos, cómo manejan este cuento. Miren a Hitler, los discursos que hacía Hitler. Hitler se dice, es uno de los mitos, que él eyaculaba cuando decía sus discursos.
de la emoción que sentía, del fervor que él decía. No, únicamente no le estoy pidiendo que hagan eso, pero es una manera de explicar cómo las personas de pronto con su discurso le meten mucho entusiasmo. ¿Sí? Y a veces es eso, en el discurso. Uno va y habla con ellos y es la persona más normal, pero se empodera tanto en la palabra y tanto en su discurso que al momento de dar un discurso, realmente digo, jue madre, o sea, este personaje, ¿quién es? Yo a este man le doy mi tarjeta de crédito, le compro lo que quiera, o sea, sí, de una, voto por él, ¿sí? Está en el discurso. Y ustedes se van a poner el 80% de las votaciones cuando uno elige presidente, ¿para qué? Pues del discurso. Ay, sí, ahí se le ve que es muy pilo. Y es un petardo, ¿sí? Vaya, lo eligen presidente y no sabe ni siquiera qué hacer. Deja que todo el mundo se muera de hambre y todo, ¿sí? Pero yo que me creí el discurso y los viejitos que creyeron el discurso y las señoras bonitas que creyeron del discurso y tome, voto por. Entonces, el discurso es algo muy importante, el don de la palabra, que dicen por ahí, ¿listo? Lógicamente, pues allí la expresión facial, la postura, ¿sí? Cómo ustedes se paran, cómo manejan las manos, cómo se expresan, la mirada, los gestos, todo eso lo vamos a evaluar en el video. Pueden grabar con cualquier dispositivo, es decir, que si tienen la cámara del computador, con la del celular, o sea, con que graben. Ahora, con que graben y que se vea que son ustedes, ¿no? Porque después una cámara por allá, lo más pixelada del mundo, que no se sabe si es un perro, una vaca, un gato, la prima, el tío, el abuelo, el que está hablando ahí, pues como que por lo menos que sepa que es usted y que, sí, mire, la de la foto del perfil, es ella. Entonces, sí, o él. O sea, que no sea tampoco tan pixelada la imagen, pero pues que podamos ver tus facciones, tu movimiento, tu expresión, tu postura, no tampoco en una calidad muy bajita, pero igual las cámaras de ahora están dotadas de lo mínimo, o sea, no es como antes que grababa ahí eran las cámaras que tenían pixelaciones feísimas, ahora cualquier cámara de celular graba muy bien, entonces no, por eso no me preocupo, pero igual vale la redundancia aclararlo, ¿listo? Segundo, revisar que la imagen no quede girada, es decir, ustedes muchachos, cuando vayan a grabar, graben por lo general horizontal. Muchos tenemos una equivocación a utilizar el texto de manera vertical. Les voy a compartir un video súper cómico que yo envío, yo dicto producción de medios, video, televisión y les coloco a los chicos este video síndrome de video vertical. Se los voy a compartir ahí porque creo que no lo alcanzan a escuchar. Vamos a ponérselo en español porque creo que no lo alcanzan a escuchar, pero se los voy a poner acá en el chat para que lo revisen y entiendan un poquito lo que es el síndrome de video vertical, porque no creo que escuchen el video como tal si lo pongo, donde especifican por qué nosotros tenemos esa equivocación de, como ven en pantalla, de ver el video vertical, es decir, nosotros nos equivocamos al momento de grabar y utilizamos las cámaras de nuestros celulares como si fuera un video vertical. Se supone que los televisores son horizontales, todo es horizontal, pero nosotros los videos lo hacemos como cuando nos tomamos una foto de manera vertical, como estamos viendo aquí al lado izquierdo. Y en el lado derecho como se debe grabar realmente, pero al momento de girar, ¿no? Al momento de girar, lógicamente queda así como si estuviera saliendo de un lado. Entonces, grabemos directamente de manera horizontal, porque si no tenemos ese síndrome de que todos los videos los vamos a grabar de manera vertical. ¿Listo? Entonces ahí les doy un ejemplo cómico para que les quede claro de que por favor graben de manera horizontal y no de manera vertical. ¿Listo? Ese es la el primer ejemplo. Segundo, hagan un plano medio, es decir, del ombligo para arriba, que llaman, ¿cierto? Es decir, de la cintura para arriba, y así yo voy a poder ver lógicamente su expresión corporal, su posición, sus manos, etc, etc, etc. No vayan a grabarse solo la cara, ¿sí? Porque ustedes se ponen ahí con la cámara del computador y se acercan ahí, yo solamente veo la cara. Entonces, no, háganlo retirado, que yo pueda ver por lo menos la mitad del cuerpo de ustedes. Entonces el video se hace con la mitad del cuerpo. Ya que lo quieran hacer más largo, pero tampoco tan, o sea, que el super plano general, entonces ustedes por allá, yo les veo todo, hasta los tenis que utilizaron, pero entonces yo no alcanzo a ver
sus gestos, no, háganlo plano medio, por eso ahí dicen plano medio. Entonces ese es el plano medio, de la cintura para arriba, ¿listo? Ya hice ahí, realizar la toma de forma horizontal y evitar los zoom, es decir, cuadre la cámara y déjela ahí quieta, no que se pongan a hacer ahí que soy cineasta, entonces le pongo a hacer un zoom y le hago un acercamiento a la cara y después vuelvo otra vez, no, déjenla ahí encuadrada en el plano que es play, rec y se van para el frente y dicen su cuento o hacen o si alguien lo está grabando, que solamente ahí solo le dé rec y ya, y después vuelve y le da stop y ya y lo guarda. Nada más el que les va a ayudar, no que él se pone a hacer de camarógrafo hollywoodense y después un zoom y un acercamiento, no, eso no lo hagan. ¿Listo? Controlen sus nervios, es decir, como les dije ahorita, relájense en que es una grabación sencilla y además son sus propias palabras, entonces cómo no va a tener yo seguridad con lo que yo estoy diciendo. De pronto un miedito que la cámara, eso, pero relájense en que además estamos acá entre amigos, esto no va a pasar, ni lo vamos a publicar por allá, ¿no? Es algo para que ustedes, para ver cómo ustedes se están moviendo. Entonces, relájense. Grabar en un sitio con poco ruido, es decir, yo sé que muchos están en su casa y lo van a grabar en su casa, entonces primero busquen horas determinadas, no a las 8 de la mañana, que, oh, rajados, tamales, no, nada. Váyanse a un baño, bueno, un baño no, a la habitación donde puedan tener un fondito decente, no se vayan a poner en contraluz, es decir, que abren la ventana o que se paran detrás de un bombillo y entonces el bombillo lo que hace es que como alumbra directamente a la cámara de sus celulares, el celular o la cámara de los celulares o de muchas cámaras es lo mismo que un ojo. Entonces, por ejemplo, si yo les pongo una linterna en el ojo, ¿ustedes qué hacen? Uno, quedan ciegos, o sea, una ceguera momentánea. Y les daño la retina. Segundo, pues ustedes tratan de cerrar el ojo. Entonces, lo mismo hacen las cámaras automáticamente y más de los celulares. Se velan y lo que hacen es que como igual uno quiere tratar de ver quién es el que le está iluminando el ojo, ¿sí? Igual su ojo se resiste a la luz y trata de ver, bueno, quién es el que me está apuntando con esa vaina. Entonces, eso me convierte en siluetas a las personas. Es decir, que si ustedes se hacen detrás de graban el video, ponen la cámara y abren la cortina, o se hacen detrás de una lámpara, ¿sí? Y la lámpara queda mirándome a mí de frente o al que está grabando, entonces me va a convertir en siluetas ustedes. Entonces van a ver ahí como una sombra, ahí como una silueta negra ahí hablando. No va a poder ver. Entonces traten de ubicarse más bien de frente a ustedes, que son los que van a decir, a esa luz. Entonces se ponen frente a esa luz para que la luz los ilumine a ustedes, no para que me ilumine a mí, o a la cámara, o al que va a grabar. Listo. Entonces, ojo, porque también implica ubicación. Y lógicamente, pues busquen un lugar agradable, no lo van a hacer en el baño. En el baño es el lugar donde menos ruido entra, pero pues tampoco ahí entra el baño y la taza. Entonces busquen un lugar decente para hacer el video y que no tenga mucho ruido, que sea un fondo agradable, ¿cierto? Que tenga buena iluminación, lógicamente. Pues hacerlo de día, a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, preferiblemente, para que ustedes tengan una buena iluminación. Lógico, esto pues no lo digo, pero pues lo menciono, cuidar su presentación personal, hay que porque yo soy de la costa, entonces que yo pantaloneta y todo bien, no, o sea, o que yo estoy aquí, por ejemplo, acá en el Tolima, yo también en chancla, aunque la chancla no le van a ver porque como es plano medio, pero también que no sea esqueleto y, ¿no? O sea, tengamos una presentación personal, una parte estética del encuadre, de fijarse el fondo, de los elementos que aparecen atrás, porque entonces me pasó a mí, fue muy chistoso, pero ella no se había dado cuenta y ella hizo su presentación y atrás estaba el patio de ropas. En el patio de ropas pues, estaba pues ropa interior, la ropa interior de la familia. Entonces ahí colgada, ella no se dio cuenta, ella hizo el video porque lo tuvo que mandar. Entonces esos son suficientemente elementos distractores para uno estar mirando los calzones de doña Clotilde y no lo que está diciendo nuestra entrevistada. Entonces, tener cuidado con el fondo de dónde lo van a hacer, tener cuidado con esos elementos distractores que si están haciéndolo en una pared y hay un cuadro, quiten el cuadro, que salgan ustedes y ya, fondo blanquito,
porque, y después terminan y vuelven y cuelgan el cuadro, porque si ponen el cuadro, entonces me ponen a mirar, ay, mire, el chévere parquito, entonces uno le pone cuidado. ¿Sí? Entonces, son elementos que llamamos los realizadores audiovisuales distractores, elementos que acompañan y que generan una atención central, y otros que distraen y generan una atención periférica, y ahí uno observa más bien las otras cosas y pierde la atención central a lo que debería tener la atención central. ¿Listo? Y es lo que también se llama ruido visual. Entonces produce un ruido visual y yo me pierdo en ese ruido visual. Trato de escuchar, pero me pierdo. ¿Listo? Para compartir la grabación del discurso se debe crear una cuenta, entonces ustedes pueden crear una cuenta en Vimeo o pueden crear una cuenta en YouTube. Ya les explico cómo, para los que no saben, y cómo se sube de fácil, para que ustedes digan, no, profe, que no sé qué, y ya copian el URL y lo montan. Entonces, por ejemplo, yo tengo un Gmail, ¿cierto? Voy a explicar. Yo, por ejemplo, acá tengo este Gmail. Este es mi Gmail. Ustedes deben tener un Gmail, el institucional, o crean un Gmail. Cuando ya tengan el Gmail, en una pestaña, es decir, una pestaña al lado, una pestaña al lado me creo un YouTube. Entonces, digamos, vamos a hacer una nueva pestaña. Entonces acá abro el YouTube. ¡Pam! Entonces acá en el YouTube ya creé mi nueva pestaña. Esta es mi nueva pestaña, ¿sí? Entonces ya tengo mi nueva pestaña en YouTube. Como yo abrí primero el Gmail y abrí el YouTube, él inmediatamente me va a vincular con el canal de YouTube, ¿sí? Entonces ahí ustedes ya tienen su canal. Si ustedes ya tienen un Gmail, ya tienen su canal. Entonces ustedes se paran acá y le dicen tu canal. Entonces en este caso yo me voy ahí y yo me meto a mi canal. Entonces acá, si ustedes ven, es lo que yo les he colgado, por ejemplo, de haciendo la tarea, los primeros textos. Acá yo tengo haciendo la tarea 3, mira. Más tarde les subiré esta grabación que me la entrega, me la bota mi Meet, me la bota mañana a mi correo. Entonces mañana se las monto y el lunes la estarán viendo la grabación. Entonces, aquí es donde yo las monto. Entonces, cuando ustedes ya tengan esto, entonces ustedes acá sí ven que hay como una especie de camarita, como de grabación con un más. Entonces, se paran allí y le dan subir video. Entonces, se paran un momentico, ahí se van a dar cuenta, esperan un momento y les va a aparecer esto. Entonces, ustedes van y buscan el video que ustedes tengan. Digamos, yo tengo voy a montar este ahí de rapidez. Entonces, digamos que ese es el video de ustedes, el que ustedes grabaron con su celular y lo encaraman ahí. Entonces, él se demora un ratico, él ya ahí empieza, si ustedes miran en la parte de abajo que dice subido, entonces él empieza a subir, bla, 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 bla. Entonces, ustedes ahí colocan discurso o del texto argumentativo sobre el aborto o sobre la pena de muerte, competencias comunicativas 2020. Si quieren colocar en la descripción trabajo presentado al profesor César Guerra, ustedes colocan lo que quieran y esperan hasta que este cosito, si ven que se está convirtiendo en azul, llegue hasta acá, entonces le dan al siguiente. Yo lo voy a hacer sin que, porque pues ahorita paro la subida, porque ya tengo subido ese video. Entonces le dan siguiente, acá antes de esto, perdón, deben colocar que sí es contenido creado para niños. Entonces ustedes dicen que sí es contenido, porque pues ahí no hay nada cero, nada malo, nada, entonces colocan que sí es contenido. Después si le dan siguiente, acá no tienen que hacer nada, vuelven y le dan siguiente, y acá es donde no la vayan a embarrar, colocan público, ¿sí ven? No van a colocarlo privado porque solamente lo van a poder ver ustedes, sino que lo colocan público. Y ya cuando lo colocan público, entonces ustedes le dan publicar, y ya se supone que él ya queda publicado, y ustedes se paran después cuando ya quede montado en el video, y les va a abrir una carpetica, entonces acá, les va a abrir, espérame, yo cierro esto, voy a borrarlo, porque que no lo voy a subir. Ya después entonces cuando quede subido, pues entonces les queda como uno de esos videos. Ya digamos a mí ya me queda así, por lo general. Queda así. Entonces ya después cuando ya tengan el video subido, entonces ya copian el URL, es decir, esta partecita arriba, la dirección, y esa es la que ustedes van a ir a compartir. Por eso dice acá que pegan dicho enlace en el foro, es decir, en el foro colaborativo dejan el URL. Muchachos, aquí les comparto mi discurso. Y lo entregan allí para que todo el mundo pueda verlo, lo van a dejar como público, lo pueden hacer por YouTube o lo pueden hacer por Vimeo. A mí me parece que es mucho más rápido por YouTube, pero puedes también buscar videos tutoriales de cómo hacerlo por Vimeo. Vimeo es la segunda plataforma de video
de ver videos y de subir videos más grande que hay. Primero YouTube, después Vimeo. ¿Listo? Profe, tengo una pregunta. Claro, pregunta. Yo tengo Gmail, la cuenta de Gmail, pero la verdad no le entendí el paso que hiciste para en tu canal en YouTube, algo así. Simplemente colocas, o sea, es que el canal de YouTube, cuando tú estás, ya tienes el Gmail abierto. Cuando tú tienes el Gmail, espera un momento, hablo con que me están llamando el profesor Diego, el director de comunicación. Dígame, profe Diego. Hola, César, ¿cómo vas, hermano? Bien, Diego. Bien. Bien, buenos días, profe Diego. Es que estoy aquí en haciendo la tarea de competencias. Cuénteme. Ah, ya. Ah, bueno, listo. 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 Está compartiendo aquello y para que eso atrae. Ah, bueno, listo. Se le está diciendo el correo. Listo. Para que vean todo y hables con Oscar para que te colabore con la redacción. Listo. Vale, profe. Yo termino aquí y ya me pongo en eso. Listo. Bueno, gracias, profe Diego. Hola, muchachos. Ya otra vez volví. Entonces, más trabajo. Bueno, mira, entonces tú tienes acá el Gmail, ya tienes abierto el Gmail. Al lado, tú abres una otra pestañita. En la otra pestañita vas a abrir el YouTube, normal, el que tú escuchas música, normal. Como tú abres primero el Gmail, ya lo tienes abierto, tú ya, por ende, tienes un YouTube. Es decir, hazlo en el mismo momento que te estoy hablando, puedes ir haciéndolo si no estás en un celu. Escoges el Gmail, después abres el YouTube. Cuando estés en YouTube, acá te va a aparecer, si tienes en Gmail una foto como yo, o si no te va a aparecer las iniciales, o no sé cómo te aparece acá. O sea, lo mismo que aparece acá en esta partecita que les estoy mostrando, es lo mismo que aparece acá. ¿Sí lo ven? En el canal. Se paran ahí, en ese dibujito, o puede que sean las iniciales. En este caso yo tengo ese avatar, ustedes tendrán la foto de ustedes, o tendrán las iniciales de sus nombres. Entonces ahí se paran y le dan acá en tu canal, precisamente en su canal. Entonces ahí ya en el canal usted sube en la partecita de acá, ves en la parte superior, hay como una camarita con un más, simplemente le das subir, esperas un momentico que lea y ya todo el procedimiento que yo expliqué, que subes el video, lo colocas que si es para contenido para niños, le colocas el título y esperas el cargue. Y ya cuando ya tenga el cargue completo, le das publicar público, no lo vas a poner como privado, sino público, y después el que termina ya subido y editado, coges el URL que tú veas que ya quedó subido, lo puedes decir, puedes hacer otra pestaña nueva y puedes copiar el URL y pegarlo o enviárselo a tu amigo y decir, parcero, usted le abre o no le abre esto, usted le va a decir, sí, ya me abre, sí me está reproduciendo. Entonces tú ya, sabiendo todo eso, copias el URL y vas y lo compartes en el foro colaborativo. ¿Listo? Ese es el Sí, proceso. profe, pues esa partecita la entendí bien. Lo que no le entendí fue la de la canal y pues ahorita estaba haciendo el proceso igual con usted, pero pues me perdí. ¿Cómo hacía el canal? Pues te lo acabo de explicar, es que el canal, tú te paras en el canal, mira, te paras acá, le das nueva pestaña. Acá abres YouTube. Entonces ya tienes abierto el YouTube normal, la página de YouTube normal. Como ya tienes abierto el Gmail, simplemente tú te vas a ir acá en la parte superior derecha. ¿Sí? Y ahí en la parte superior derecha te paras ahí y ahí dice tu canal. Entonces te metes a tu canal y ya. Y ahí ya. Yo porque le puse un banner, porque le puse fotos, ya si tú quieres hacer eso, hazlo. Pero lo importante es que él ya te va a mandar ahí así todo está en blanco y ya le das acá crear. Entonces acá en crear, le das subir y subes el video. Ya, no es gran cosa, es muy sencillo, ¿vale? Igual acá les queda la grabación por si algo, para que miren el paso y miren a ver si pueden hacerlo, ¿vale? El Meet por lo general manda la grabación, yo hoy grabo, termino y me lo están enviando mañana, entonces quiere decir que yo el lunes se los estoy montando al guión, al foro y se los estoy enviando por acá también por el WhatsApp y por el Skype, ¿vale? Para que lo tengan. Vale, profe. Listo. Entonces, eso, lo graban ahí, lo suben ahí, lo comparten. Ahora, para el desarrollo de la actividad, entonces leer atentamente, publicar en el foro, es decir, la tarea, la opción del tema que ustedes escogieron y el link del texto que ustedes hicieron. Y en el entorno de evaluación van a subir un documento de Word. ¿Qué pasa y por qué explico eso? Muchos de ustedes porque mandan correo directo a la directora, a Nidia, y le dicen, profe, es que usted no me calificó y yo sí lo subí.
además de decirme primero a mí, que siempre les he dicho, háblenme a mí primero, pero no me hablan a mí. Y lo otro es que, pues, que ustedes llegan hasta acá. Ustedes hacen todo, publican los avances en el foro, lo dejan ahí. Hablo que no todos, pero muchos sí. Lo dejan en el foro y ya, piensan que no tienen que hacer nada más. No, tienen que hacer un documento en Word. Ahora, profe, es que yo hice documento en Word, pero no lo subí en evaluación, lo subí en el foro. No, porque en el foro es para los avances, para las retroalimentaciones de sus compañeros, pero no para la entrega final del trabajo. Entonces, ¿yo qué hago? Me voy directo al entorno de evaluación. Y si en el entorno de evaluación no hay nada montado, ¿sí? No, entonces imaginen yo qué tal volverme a los correos internos. Yo los correos internos los reviso después de que califico todo. Y si encuentro en el correo interno algún trabajo, pues ahí yo voy y lo recalifico. Si yo veo que no cabe acá, yo no me voy a poner a los foros, a mirar si cada uno hizo. O sea, yo ya miro la participación, pero el trabajo final, y hay muchos que solo antes en las participaciones, ni siquiera suben el documento de Word en el foro, sino que no lo hacen, ¿sí? Entonces, no, o sea, el documento, siempre deben hacer un documento final y ese documento final va en el entorno de evaluación, en el espacio determinado en el curso. Entonces, para que no nos equivoquemos en este paso final, porque hicimos todo lo otro, pero en esa partecita nos equivocamos y no lo hicimos. Entonces, cojan ese Word y encarámenlo en el entorno de evaluación. ¿Qué va al Word? Pues ustedes ya saben, va la portada, va la introducción, es decir, un párrafo de 9 líneas donde usted se describe o donde escriba cómo se realizó ese ejercicio, es decir, usted cómo hizo ese texto comunicativo, cuál es el objetivo de esa actividad. Entonces, este objetivo de esa actividad es hacer un discurso y un texto argumentativo con el tal, de ver la especificidad oral, bla, bla. Ustedes de ahí montan la parla. ¿Y qué encontrará el rector en el documento? En este documento encontrará el link del video tal, 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 en texto argumentativo donde se expone la parte positiva o negativa frente a tal y tal y tal cosa. ¿Listo? Después va el texto argumentativo, es decir, en el contenido ya va el texto, es decir, ahí me lo van a poner, el que ustedes hicieron, y finalmente el enlace de los accesos o el enlace del video que ustedes subieran, ¿ya? Y unas conclusiones, y lo normal, las conclusiones y bibliografía. Las conclusiones, entonces, allí te están diciendo cómo pueden ser las conclusiones y la bibliografía, es decir, de dónde sacaron, que, pues son las mismas de la unidad, no importa, cópienla y péguenla, pero para leer ustedes también creo que o para hacer su discurso también miraron otros ejemplos, miraron otras fuentes, miraron otros elementos que son elementos que les ayudaron a dar argumentos en su texto argumentativo. Entonces eso también va en la biblioteca, en la bibliografía, perdón. Lo copian, lo guardan y van y lo dejan en el entorno de evaluación. Entonces no se les vaya a olvidar, por favor, subir este paso. ¿Listo? Así ya entonces ya terminamos la actividad. Esa es la actividad, muchachos, de lo que hay que entregar. Acá ustedes saben ya la rúbrica evaluativa, cómo son la forma de evaluar, qué se va a evaluar, bajo qué criterios, estos son los criterios, argumentos de la tesis del texto argumentativo, ahí de lo que yo voy a calificar, exposición oral, la ortografía, el léxico y la gramática que ustedes tengan dentro de su texto. Eso ya es los criterios específicos de lo que yo evaluaré en cada una de las cosas, pero ahí están para que ustedes tengan esa chivita y procuren tener eso bien para agarrarse todos los puntajes altos. ¿Listo? Entonces eso es, muchachos. Hasta aquí, ¿entendieron la actividad? ¿Qué no entendieron? Pregunten ahora, pues ya que lo pueden hacer de manera inmediata y que ustedes también me ayuden a replicar esa información en los foros de Skype y en el WhatsApp. ¿Hasta aquí todo bien o no? Profe, una pregunta con respecto a donde dices, en la pregunta, ¿cómo le explico? Me perdí. En una parte nos dice, donde nos dan, mejor dicho, los recursos para leer, ya sea la del aborto y de la otra de penalización. La pregunta que aparece en ella, esa la debemos de responder en el video, ¿verdad? Claro, ¿no? O sea, es que la pregunta en el video... Profe, no le estoy escuchando. Aló, ¿me escuchas? En el discurso... cierra un momentico tu micrófono. Ok, listo. En el video va a ser el discurso, no va la pregunta. O sea, va el discurso, es decir, va el texto argumentativo que tú hiciste. El video es el mismo texto argumentativo que tú hiciste, pero lo vas a exponer, lo vas a hablar, me lo vas a recitar.
No es que tú vayas a darle la respuesta, no, pues ya me la estás dando. Porque si tú me estás dando la respuesta a esa pregunta orientadora, que es una pregunta orientadora, me la estás dando en cierto modo, dándome el discurso, lo que es la respuesta como tal cortica de esa pregunta orientadora, puedes ponerla y pegarla allá en el foro colaborativo. Y después allá vas a subir el link del discurso, es decir, de lo que tú escribiste, de tu texto argumentativo, que el video que es, pues es eso mismo, es el texto que escribiste, los 5 párrafos, pero de manera recitada, hablada, charlada. Y allí me lo vas a grabar en un video. ¿Tú cómo me vas a decir tu mismo texto argumentativo? Es decir, tu discurso. Entonces tú te grabas en el discurso, coges el URL y vas y lo montas allá en el foro colaborativo. Y ese mismo link lo vas a poner también ya en el trabajo final del Word, que es el que vas a subir en el entorno de evaluación. ¿Listo? Sí, sí, señor. Gracias. Listo. ¿Alguien más tiene alguna duda de los que estamos acá conectados? Profe, una pregunta. Tranquila. ¿Para grabar en el computador se puede desde la cintura hasta la cabeza? Sí, cualquier cámara se puede. Lo que pasa es que tú te debes alejar del computador, porque como el Ah, computador está allí, vale. entonces tienes que alejarte del computador y hablar muy fuerte, ¿no? ¿Y Porque, debo grabar la pantalla? ¿cómo? ¿Debo grabar la pantalla del computador exponiendo el texto argumentativo o simplemente El video, decir? tú te quede grabado el archivo en video, como después tienes que subir ese video, ¿no? Simplemente tú, acá lo importante eres tú. O sea, Ah, vale. activas la cámara de tu computadora y haces el videito con la cámara de tu computadora y ya, y después como ese te va a botar el MP4 o no sé en qué formato te lo envíe, lo coges y ese es el que vas a encaramar allá en YouTube. ¿Listo, María? Lo que sí te recomiendo es que si vas a grabar con el computador y como tienes que ser un plano medio, tienes que hacerlo retiradito pues, del computador para que salgas completa. Pues por lo Vale. menos plano medio. Y como tienes que hacerlo así, tienes que hablar fuerte, ¿vale, María? O sea, tienes que hablar duro, porque entre más te alejes del computador, también más te estás alejando del micrófono incorporado del computador. Entonces, por ende, se te puede perder la voz o no se te puede escuchar muy claro lo que digas. Entonces, tienes que hablar fuerte, con más propiedad y más fuerza en lo que hables para que alcance a capturar el sonido, ¿vale? Eso va para todos los que quieran hacerlo con la cámara del computador. Muchísimas gracias, doctor. Listo. Listo. ¿Alguien más? Daniel, Johan, Angie, todos los que están acá conectados. ¿Estamos bien o cómo vamos? ¿Se han quedado dormidos? O están en sus labores. Muchachos, cualquier cosa, igual esto queda grabado. Como les dije, subiré el link de este video, yo lo subo en YouTube también. Y comparto el link del video en los foros por si ustedes no entienden algo o si todavía están enredaditos o algo, ¿listo? Cualquier cosa, tienen mi celular, tienen el Skype, me dan una esperita porque como ustedes ven, eso me escriben varias personas, el director, el no sé qué. Entonces, mientras yo cuadro todo eso y respondo, pero yo siempre doy respuesta, ¿vale? Y comprendo y les acepto trabajos, etc. Pero entonces también me dan una esperita. Cualquier cosa, estoy presto en ayudarles, en servirles, en explicarles, en reexplicarles la actividad, pero yo creo que hoy se explicó muy bien el paso a paso, la tarea a tarea, de la tarea 4 y igual les subiré esto en los foros colaborativos, como les dije, en el Skype y en el WhatsApp, para que tengan la posibilidad. Y ya, si los que entendieron bien la actividad, si alguien, por ejemplo, yo no puedo responder en el Skype rápido, o ustedes ven que yo no puedo responder en el WhatsApp rápido, en el grupo, por X o Y motivo, ustedes, como la tienen clara, pues ayuden también a sus compañeritos. Es decir, ay, ya a mí sí me quedó clara, mira, lo que tienes que hacer, compañera, es esto, 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 esto. ¿Listo? Entonces, no siendo más, muchas gracias a todos por asistir, por estar aquí haciendo la tarea. Y estamos, espérenme en un momento, voy a robarles la asistencia, que no me vayan a ir. Y la tengo por acá, que me la pasaron en competencias, como hablan tanto en la red de competencias que ya ni sé. Por acá hay una, de haciendo la tarea, hay este formato de asistencia. Entonces yo les voy a pasar acá
para que lo llenen, por favor, quedaría agradecido. Las otras veces no lo he hecho, simplemente me dispongo a hacer pero no sustento. Entonces les voy a pasar acá ese link, lo ven ahí en el chat. Porfa, les encargo que lo diligencien y que me lo asistan, que es la asistencia solamente. Igual también la voy a mandar ahorita por el Skype, es más, la voy a mandar de una vez. Chicos, por favor, diligenciar asistencia. ¿Listo? Ahí se las envié también en el Skype. Entonces, muchachos, muchas gracias a ustedes por estar conmigo hoy. Y bueno, y que les haya quedado clara la actividad. ¿Vale? Buena energía a todos y nos estamos viendo entonces en otra haciendo la tarea ya para la quinta y finalizar el curso. ¿Vale? Cualquier cosa, tienen mi celular y me hablan. Muchísimas gracias. Vale. Buena energía para todos ustedes.